Bueno, vamos a la actividad del Consejo Deliberante. De esta manera se debatía anoche en segunda votación el proyecto de presupuesto para el año venidero, la OGI y la ordenanza tarifaria anual. En este aspecto, con disidencias, hubo despacho en el ámbito del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. El cuarto y el quinto punto del orden del día corresponden a dar lectura y segunda votación del proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal que refiere a presupuesto general de gastos, cálculos de recursos y régimen de contrataciones 2026, y la segunda lectura y votación del proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo referido a la ordenanza tarifaria anual 2026. Le damos lectura. Ordenanza número del 2025, Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos y Régimen de Contrataciones, año 2026. Artículo 1. Estímase en la suma de pesos 15.835.401.000, de acuerdo con el detalle que figura en planilla anexa, que forma parte de la presente ordenanza, el cálculo de recursos de la Administración Municipal que regirá para el año 2026. Artículo 2. Fíjese en la suma de pesos 15.835.401.000, de acuerdo con el detalle que figura en planilla anexa, que forma parte de la presente ordenanza, el presupuesto general de gastos de la Administración Municipal, que regirá para el año 2026. Firma José Luis Leceta, secretario de Finanzas, Ezequiel Germán Moiso, intendente municipal. Bien, con respecto a este proyecto, al de presupuesto principalmente, tras una reunión donde se presentaron algunas propuestas de concejales, se llega a modificar el artículo 113, donde se modifica la consulta médica para jubilados que abonarán el 50% de enero a junio, correspondiente a 11.000 pesos, la consulta médica para jubilados que abonarán también el 50% de julio a diciembre, 12.000 pesos, y la consulta en guardia, excepto los jubilados de PAMI, con PAMI, que estarán eximidos de 16.000 pesos. También se modificó el artículo 115, donde se modifican los básicos que refieren al servicio de cloacas, desde enero a junio en 6.000 pesos, de julio a septiembre en 7.000 pesos, y el básico para octubre, de octubre a diciembre en 8.000 pesos. Comercio con mostrador de enero a junio, 9.000 pesos, de julio a septiembre 10.500 y de octubre a diciembre 12.000 pesos. Las industrias y lavaderos de enero a junio 13.000 pesos, de julio a septiembre 16.500 y de octubre a diciembre 20.000 pesos. Pido la palabra, señora presidenta, para hablar del presupuesto que queremos que se apruebe para 2026, en donde tenemos y queremos continuar con el objetivo de mejorar la vida de los habitantes de nuestra ciudad, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo en lo económico y social, y en una ciudad que nos demanda cada vez más acción y soluciones. Con este presupuesto en el año queremos seguir con la ampliación de algunas cosas que son estructurales, como el adoquinamiento, extendernos a unos 1.000 metros más en todo lo que es cloacas, y seguir con la ayuda a los colegios, la finalización del comedor, por ejemplo, el comedor escolar del Vergara, que es un viejo anhelo y una gran necesidad, y seguir con todos los planes para casas, completar los planes de casas, de viviendas, de Juntos por mi Casa y Mi Terreno, Mi Casa. Además también, como estuvimos recién votando el tema de lo que es el parque industrial, poder terminar las etapas que se necesitan para poder gestionar la venta de los terrenos para eso, que es también muy importante, y una obra que Moldes necesita y que se hace en conjunto con la cooperativa eléctrica y con la ayuda de la provincia, que es el tema del agua, un tema muy sensible para nosotros y que espero que podamos llegar a la meta que queremos. Esto nos va a demandar una buena cantidad de fondos que
están contemplados en lo que es el presupuesto 2026. También se trató un tema acá muy importante, que fue el tema seguridad, que, bueno, llegamos a una discusión importante porque es un tema que es del momento y es que nos aqueja a todos. Y bueno, es la colocación, que estuvimos hablando también de la colocación de las cámaras, la capacitación para la lectura de las cámaras y de los domos que se van a colocar, que también es muy importante. Y bueno, y la aplicación del sistema de ojos en alerta, que cada ciudadano va a tener en su aplicación del teléfono la posibilidad de denunciar lo que vea, los ilícitos, que también lo habíamos tratado y queríamos contemplarlo en el presupuesto. Por esto, y gracias al diálogo que hemos tenido con las distintas partes y con los distintos bloques, creo un diálogo positivo, por suerte, y bueno, cuando es positivo y nos ponemos de acuerdo pueden salir estas cosas. Es que queremos que nos voten este proyecto, ponerlo a votación en primer lugar y, si es posible, con un voto positivo. Está contemplado todo lo que es aumentos en servicios que queremos dar, en infraestructura que queremos incorporar y, por sobre todas las cosas, en lo que es educación. Y bueno, están contemplados, y en el presupuesto del año anterior se ejecutó un 85% del presupuesto, que nos da la pauta de que los números que se pusieron son números reales y que en realidad se ejecutan así. Este presupuesto es igual, trata de contemplar eso para que cuando lleguemos a fin de año estemos bien con los números. Nada más. Bien. Pongo. Pido la palabra, señora presidenta. Me voy a sumar a lo que dice Gastón, que siempre es bueno el diálogo, y me gustaría tenerlo en todas las oportunidades que nos presentamos acá. Me gustaría que tengamos buen diálogo, ¿no? Bueno, para seguir en la línea sobre el presupuesto, lamentablemente no se los voy a acompañar, porque en el 2025 el aumento de los impuestos estuvo por sobre encima de la inflación. Y para el 2026 va a seguir estando por encima de la inflación. En algunos casos se va a aumentar un 15%, como es la tasa inmobiliaria, en otros un 30%, en las cloacas, si bien se hace escalonado, es un 100%. Y yo no veo que al trabajador, a los jubilados, se le aumente el sueldo de la misma forma. O sea, no se condice con la realidad. Sí, debo reconocer que el presupuesto que han ejecutado el año pasado lo han cumplido, están dentro del 85%, pero bueno, el tema de los impuestos, como hace un tiempo yo he presentado un proyecto para bajar los intereses que se cobran en las cuotas de los planes de pago, veo que lo han corregido, que ha ingresado un proyecto de esos, y me imagino que han contemplado que este año no se va a poder cumplir con la mayoría de los impuestos, ¿no? Porque están muy altos. También me hubiese gustado que en el tema de salud se invirtiera un poquito más. Si bien los números son mayores al año pasado, pero en el porcentaje sigue siendo igual. En la audiencia pública, yo le consulté al señor Leceta si iba a haber nuevos especialistas en el hospital y algunas mejoras. Si bien me dijo que iban a hacer un lavadero, que creo que está bueno, pero me dijo que no iban a haber nuevos especialistas, que era imposible. Yo calculo que si hubiésemos destinado un porcentaje mayor a salud, podríamos contar con algunos especialistas o algún equipamiento un poco más nuevo en cuanto a salud. No pido el helicóptero, ¿no? Porque se pidió el helicóptero, se prometió el helicóptero en su momento y no se cumplió. Y también en acción social, yo veo que hay mucha gente que no está siendo contenida. Me han llegado a mí, ¿no? Quejas porque no han sido contenidas. Me hubiese gustado que también se le diera un poquito más, un porcentaje aún mayor a acción social. En cuanto a lo demás, hay cosas que comparto un poco más, otros un poco menos, pero bueno, esa es mi explicación para no
para no votarlo afirmativamente. Pido la palabra, Presidenta. Bueno, en mi caso tampoco voy a acompañar el presupuesto, este proyecto, por el siguiente motivo. Creo que es un presupuesto que no se ajusta a los signos de los tiempos que nos está indicando la ciudadanía a través también de la política. Comparto las palabras del concejal. La inflación por lo general es menor a los aumentos que se generan o que se plantean desde el municipio. Por ejemplo, las multas un 40%, cloacas si bien es escalonado un 100%, cementerio un 30%, patentes un 30%, y un aumento general del presupuesto de aproximadamente 20%, cuando la inflación estimada para el próximo año, si bien puede cambiar, es del 10%. Entonces ya ahí yo veo una diferencia y es mi percepción. Luego veo un presupuesto que no difiere mucho de los presupuestos anteriores. Siempre yo apelo a la creatividad, a presupuestos que sean innovadores. Si bien está lo del parque industrial, que me parece excelente, que es una deuda histórica que nos debemos los moldenses, porque el parque debería estar construido desde ya mucho tiempo. Pero con respecto a los presupuestos, he hablado con intendentes de la región, y en este caso lo voy a nombrar porque es un amigo y me ha permitido que lo nombre, que es el intendente de Higueras, de la ciudad de Higueras, que tiene la misma ciudadanía que la nuestra. Entonces, cuando yo entro y empiezo a comparar ciertos puntos, me parece que algo está pasando en nuestra ciudad. Que no sé si es de ahora, pero creo que nuestra ciudad está atrasada. ¿Y por qué lo digo? Este año 2025, en la ciudad de Las Higueras, con exactamente el mismo presupuesto, un poquito más chiquito el presupuesto, unos millones menos, se hicieron 12 cuadras de adoquines, 45 cuadras de cordón cuneta, 25 cuadras de asfalto, 12.000 metros de gas. Se plantea para el próximo año 2026 con un presupuesto similar al nuestro, 15.000 millones y algo. Se plantea hacer 9.000 metros de gas. Se plantea también hacer 10 cuadras de adoquinado, 40 de cordón cuneta, 20 de asfalto. Considerando que los presupuestos, como lo ha planteado el secretario de Finanzas, se ejecutan casi un 80-90%. Es decir, que todo lo que se genera en el presupuesto se ejecuta. Eso me llama poderosamente la atención. Veo que otras localidades, otras ciudades crecen, realizan obra pública. Se ve que no funciona el tema de la foto con el intendente, porque veo que saca fotos con funcionarios y demás de la provincia, pero no se ve en los actos, no se ve en la calle, en las obras, como sí se ve en otras localidades. Entonces, partiendo de esta base, si yo pienso esto y veo estas diferencias, no puedo votar algo de lo cual yo no estoy de acuerdo. Y es mi percepción, y si lo votan, que yo creo que lo van a votar, está perfecto, porque son pensamientos distintos. Pero me parece que hay que empezar a ver esas diferencias y empezar a compararnos con los iguales que nosotros. Empezar a compararnos con ciudades que son similares a nuestras, por qué crecen y por qué nosotros no crecemos. Y discutir los presupuestos, no se trata de esto, vamos a acompañar un presupuesto porque si no, el próximo año no se gobierna, damos una cuota de gobernabilidad. Si seguimos mucho en eso, no vamos a discutir realmente las posturas o las cosas importantes que hay que hacer en el futuro, como las cosas que no se han hecho en los años anteriores. Por lo tanto, creo que hay que empezar a rediscutir eso, y ese es mi fundamento por el cual no quiero acompañar este presupuesto. Y además, con algunas de las modificaciones que se han realizado, y lo he planteado en comisión, el tema de la consulta médica a jubilados, me parece que debería diferenciarse de la mínima, que debería ser 0 pesos y no 5.000 pesos, como se ha planteado con el 50%, que si bien la respuesta ha sido que no se deja ningún abuelo sin atender, pero por algo
está contabilizado y registrado en el presupuesto. Yo creo que no deberían pagar la consulta, por más que sea mínima, todos los jubilados que cobran la mínima. Me parece algo fundamental. Y nada, simplemente es esa mi postura. Creo que hay que empezar a rediscutir los presupuestos, hay que empezar a ver por qué Moldes está atrasado, y esto como moldense me duele, porque nací acá, crecí acá y reelegí nuevamente estar aquí en la ciudad, y veo otras localidades que crecen y nosotros no. Entonces es encontrar en pos del diálogo, como lo ha planteado el concejal, es encontrar eso de por qué no tenemos las obras que otras localidades sí la tienen, cuando también desde el Ejecutivo se acompañan ciertas medidas y ciertas políticas a nivel provincial, pero evidentemente aquí no tienen efecto. Así que mi voto va a ser negativo, presidente. Concejales, señora Presidente, creo que realmente, como lo han expresado hasta ahora los concejales, tanto Leceta, Rodríguez como Viso, es necesario escucharnos, es necesario escuchar y no solamente ser escuchado. Debatir el presupuesto realmente es una responsabilidad y siempre teniendo en cuenta que es la herramienta fundamental para llevar la gobernabilidad de un municipio. Hemos visto en estos últimos días que tanto nación como provincia marcan un camino o tienen una mirada en donde hay una baja de impuestos, hay inversión en la productividad, pero fundamentalmente hay un achique del gasto. Y analizando el presupuesto de cómo entró, de cómo lo recibimos, no se refleja ni un achique de gastos, o quizás, como planteaba Rodríguez, a lo mejor tomar determinados fondos, no restarlo, pero dirigirlo a otro sector que está haciendo falta, como es el caso de la salud. El secretario de Finanzas expresaba en la reunión que tuvimos en el Consejo, bueno, cuáles son los números de salud hoy del municipio. El gobernador expresó que elaboró un presupuesto creyendo en lo que dijo el presidente, un crecimiento del 6% para el año que viene, con una inflación del 10%. Entonces, es un poco también reforzar lo que se escucha acá, ¿por qué no el Moldes trabajar en el mismo sentido? Pero también aprovechar los espacios de debate y hacer las propuestas necesarias o las que creemos que son necesarias para mejorar el presupuesto o para mejorar la gobernación de nuestro municipio. Yo creo que es necesario realmente en nuestra ciudad, en esta nueva etapa que tenemos relacionada a la política, a la gestión, que arrancó en el 2023 y que lo ha marcado el presidente claramente, y que la gente viene apoyando ese formato. Entonces yo creo que los municipios, algunos ya empezaron a trabajar en ese sentido, como es el caso de Las Higueras, que uno lo puede ver, más allá de llegarse al municipio y pedir datos, pero está a la vista en lo que ellos publican y expresan, que hay un crecimiento, y en relación con algunos funcionarios de Río Cuarto, es algo que remarcan continuamente del intendente de Las Higueras, por ejemplo. Para dar un ejemplo, porque es una localidad que hoy en cantidad de habitantes y de presupuesto, como dijo el concejal Viso, se asemeja a nuestra ciudad. ¿Cómo se asemeja a Zampacho, Maquena? Entonces, yo creo que es necesario empezar a trabajar en nuestra ciudad y plantear un presupuesto pensando en esta nueva realidad que tiene esta nueva etapa. Se plantea un presupuesto del 35% de aumento en general y bueno, no condice con lo que se refleja a nivel provincia, fundamentalmente, que es el punto que hemos tomado siempre en comparación. Y que también uno entiende que no están dadas las herramientas en el municipio para que el municipio baje impuestos, pero sí están las herramientas quizás para decir no los aumentemos tanto, sino lo necesario, y generemos alternativas, como por ejemplo mejorar el sistema de cobranza. Lo consultábamos acá, actualmente hay una deuda de más de 5.000 millones de pesos, digamos, de los vecinos con el municipio. Entonces, en ese puede ser
una buena herramienta para recaudar o para recuperar fondos, en lugar de levantar la tasa o seguir castigándole el bolsillo al vecino como se viene haciendo. Más allá que nosotros hicimos algunas propuestas en la reunión que nos habilitó el secretario de Finanzas, que algunas se escucharon y que otras entendimos la postura y la necesidad del municipio, creemos que es necesario seguir escuchándonos y trabajando en ese sentido y aprovechando realmente las oportunidades que hay para que propongamos qué es lo que hay que hacer. Realmente estamos abordando el tercer presupuesto de esta gestión, más allá que ya lo dije una vez, pero bueno, se sigue sin verse en el presupuesto lo que el actual intendente y el secretario de Finanzas proponían cuando eran concejales. Más allá que hoy te pueden decir o dar otra explicación, pero en su momento creo que la gente creía en la propuesta de ellos y que era la acorde. Hoy se sigue sin reflejar en el presupuesto. Y vuelvo a decir, creo que tenemos que entender que hay una nueva etapa, hay un nuevo periodo, y nos tenemos que subir a ese periodo, porque si no nos vamos a seguir quedando cada vez más atrás. Decía recién, nosotros hicimos algunos reclamos, damos algunas alternativas, aceptamos y agradecemos que nos escuchara ayer el secretario de Finanzas, pero es necesario que nos escuchemos. Creo que los vecinos realmente necesitan o pretenden que nosotros, los concejales, que el departamento ejecutivo, realmente estemos a disposición de la ciudad y que trabajemos pensando en eso, que seamos responsables y que vayamos en ese camino, que generemos las propuestas necesarias, que demos los fundamentos necesarios para hacer los cambios. Podemos estar en distinta sintonía a como vemos a veces los números. Nosotros vemos, en base a lo que se aprobó el presupuesto del año pasado, que fue un 30%, y en la propiedad se sumó un 10%, después a partir de julio, entonces el total es 40%, y a nuestros números la inflación hoy va en casi 26% acumulada, o sea que va a llegar al 30%. Entonces queda un margen todavía de anticipo del presupuesto, y ahora si le sumamos un 10% a propiedad, arranca con un 25%. Por eso era también nuestros planteos, y vuelvo a decir, entendiendo que es una herramienta y que es necesario para llevar adelante el gobierno municipal. Vuelvo a decir lo que dije al principio, necesitamos escucharnos más desde todas las partes. Nosotros vamos a acompañar el presupuesto, hemos asumido ese compromiso, pero reclamamos realmente que nos sentemos a trabajar pensando en el moldes que realmente queremos. Quizás el presupuesto entró en tiempo y forma, tenemos tiempo de seguir debatiendo, se podría haber ampliado el debate y seguir escuchando las propuestas y seguir escuchando quizás la fundamentación de por qué no esto y por qué sí podríamos hacer esto. Simplemente eso. Bien. Pongo a consideración entonces por la afirmativa, por la negativa. Bien. Aprobado por mayoría el presupuesto y la ordenanza tarifaria municipal. Bueno, de esta manera, con 5 votos por la mayoría y 2 por la negativa, se aprobó el presupuesto 2026 anoche en el seno del Consejo Deliberante. Lo que pasa está en la radio. Nuestra prioridad sos vos. Sos vos. En la 100.